Bueno, pues buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Como habréis leído en la propaganda, en el anuncio que sucedió, este acto se enmarca... ¿Se me oye, Antonio? Aquí sí, por aquí. No, ¿Se oye bien por ahí? Aquí sí, sí. Si no, acércate más al micro, que si no... Es que entonces es que resuena mucho sin hacer el así. micrófono, sí. Sí, se me oye. Decía que este acto se enmarca en el conjunto de las actividades del 50 aniversario, del 50º aniversario del Premio de la UNESCO, y en particular en las actividades de memoria histórica que llevamos realizando. Quizá vosotros habréis visto la exposición que hicimos en su momento, y bueno, dentro de esto, de este grupo de cosas, hay 4 conferencias, en las cuales está la segunda, o 4 mesas redondas, o 4 encuentros o charlas, sobre el tema de la memoria histórica, como decíamos, y que quedan por celebrar. Se ha celebrado uno que se hizo anteayer, algunos de vosotros estuvisteis, y queda uno de movimientos sociales, que lo aprovecho para recordarlo, que se celebrará el 29, y uno sobre luchas obreras, que se celebrará el día 1 del mes próximo. Este acto en el que estamos tiene como título Educación y Cultura, factores de transformación social. Nosotros entendemos la cultura en un sentido amplio, en un sentido que no hace solo referencia, digamos, a artistas o literatos, sino que incluye pues todo aquello que fue el enorme resurgir cultural de la Segunda República, y que Santiago Vega en la conferencia pasada analizaba con datos y comentarios su destrucción brutal por la guerra y por el fascismo, en definitiva. Esta cultura pues, significó lo que se llama el segundo siglo de oro, o lo que se llama el siglo de plata de la cultura española, y también incluía pues, importantes juristas, importantes médicos, importantes científicos, es decir, un mundo cultural en el sentido más amplio de la palabra. Después de haber sido destrozado física y espiritualmente, digamos, este movimiento, pues vivimos los años de plomo de la posguerra, y unos años después, los pueblos no mueren, empezó un cierto resurgir que se corresponde precisamente más o menos con los tiempos de fundación del Club de Amigos de la UNESCO, que fue en definitiva uno de los frutos de toda esa actividad que renacía, actividad que empezó, pues se puede uno remontar a la huelga de tranvías de Barcelona famosa, pero fundamentalmente en las luchas en la cuenca minera, el apoyo a aquella carta que encabezó Bergamín y que Fraga contestó con tanta torpeza que permitió una enorme propaganda para las fuerzas resistentes al fascismo, la lucha universitaria contra el SEU y sus epígonos, los intentos del régimen, una vez caído el SEU, de intentar sustituirlo con otras cosas similares con distintos nombres, luego la lucha de profesores no numerarios. Esto todo, y en definitiva, esto es lo que nos afecta también desde el punto de vista de la cultura, pero evidentemente esto no se puede separar de todo el conjunto de luchas que hubo en todos los sectores del país. Ni la vamos a separar, pero de alguna manera, metodológicamente, por organizar estas conferencias, lo hemos hecho así. Los intelectuales no vinieron aquí solo a hablar, vinieron a trabajar. Muchos de los que hay en la mesa pues están en el CAUM desde sus primeros tiempos. En el primer comité del CAUM figuró Juan García Hortelano, y el club no fue solo un club, ni siquiera mayoritariamente un club de intelectuales en algún sentido de la palabra, sino un club de luchadores. Y yo quería primero decir que todos estos actos tienen un sentido más allá de la memoria histórica, más allá del recuerdo. Toda la memoria histórica y todo el recuerdo tiene como finalidad, en definitiva, armarnos para el presente y para el futuro. Estamos viviendo la destrucción de una sociedad, de un modelo social, como fue la destrucción del franquismo en otro sentido.
en sentido contrario. Nuestro franquismo era un momento progresista y esperanzador de la lucha, y en este momento estamos viviendo también una destrucción del modelo social. Bien, tendremos que conocer lo que pasa y tratar de que la que venga después sea mejor para todos. No voy a glosar, no voy a repetir las biografías de los aquí presentes, de los que van a hablar, pero sí quería hacer un comentario, que es que aparte de los datos que figuran en la convocatoria que se os ha dado, hay un dato común que une a todos los miembros de esta mesa, todos los que van a hablar, que es el que todos ellos son luchadores. Es decir, no son conferencias o no os va a hablar gente que está estudiando lo que pasó en un momento o que os presente cosas de mucho interés, por otra parte, sino que todos ellos son miembros muy activos de la lucha desde diversos campos por una sociedad democrática, primero contra el fascismo y luego contra el capitalismo en líneas generales, si queremos decirlo así. Por el orden que los tenéis en el papel, figura Armando López Salinas como escritor. Evidentemente Armando López Salinas es un escritor, es un novelista y un dramaturgo importante, pero es mucho más que eso. Es un luchador de la vida, es un dirigente de las luchas. Es un hombre del que se ha dicho muchas veces que qué pena para la literatura española que Armando López Salinas se haya dedicado a la política. Y seguramente es porque Armando López Salinas sabía perfectamente con Brecht aquello de que solo es imprescindible el que lucha todos los días. Tengo aquí a Jaime Pastor, en el que figura profesor de Ciencia Política de la UNED. Yo lo conozco del orden de 40 años y siempre lo he visto en las trincheras. Hemos estado en trincheras más próximas o menos, pero siempre del mismo lado del frente. Y es un luchador, es un profesor, pero es un luchador en muy diversos campos y los contará. Rafael Hernández figura como poeta. Yo tengo aquí una frase de Jean Genet que dice: la acción revolucionaria de un hombre o de un pueblo tiene su origen en su genio poético, y también que esa acción revolucionaria es la conclusión inevitable del genio poético. Tenemos un poeta con muchas publicaciones, con muchos premios, pero tenemos un luchador. Es uno de los primeros miembros, es el socio 65 del fundamento de la UNESCO. Los demás también han luchado mucho tiempo, pero conserva este nombre Carrer. Es un militante que ha pasado a la cárcel. Es un poeta y muchas cosas más. Y por último, Vicente Romano es un luchador itinerante, es un hombre que terminó su formación en Alemania, que ha sido profesor en Estados Unidos y en Canadá, que conoce muy bien las entrañas de la bestia, que se ha dedicado a desvelar muchos de los secretos, sobre todo en el campo de la comunicación, que es el suyo, y que es quizá de las personas que mejor conocen este sector digamos, de la estrategia del imperialismo, de la dominación, en definitiva. Es también un luchador. Y entonces, con ese ánimo de que la presencia de estos luchadores nos anime a todos un poco, paso a ceder la palabra, en primer lugar, a Armando López Salinas. Muchas gracias. Como se trata, amigos, del Club de Amigos de la UNESCO, quiero decir unas muy breves palabras al papel que este club jugó durante los difíciles años de la dictadura y algunos de los boletines publicados en que se habla de la policía, buena cuenta dan de hecho. Club que ha seguido de los pocos en el mundo, siendo a pesar de todo y de las dificultades de hoy, un lugar, un centro popular de atracción que llegó a tener, si mal no recuerdo, algunos miles de afiliados al mismo durante ese tiempo. Por tanto,
yo creo que este club, durante la época de la dictadura, esa manera de interpretar los deseos de la UNESCO, en el caso español, me parece que es un ejemplo de actividad cultural ligada necesariamente, en mi opinión, a esa revolución cultural por la que tanto soñamos un día en este país y que nunca llegamos a alcanzar. Yo quiero hablar y repetir algunas palabras que hace no demasiado tiempo dije en el Ateneo de Madrid. Y es sobre revolución y cultura. Y lo digo aquí en el sentido de que, en mi opinión, como señalaré, las dos cosas o van unidas, o en gran medida las luchas que se libran y que se librarán serán también luchas que alcanzarán niveles de frustración importantes. Quiero decir que el manifiesto del Partido Comunista, ese fantasma que recorre el mundo y al que nosotros llamamos camaradas, en versos de Rafael Alberti, sigue siendo en lo esencial, a los años muchos de su publicación, mal que les pese a los ideólogos del neoliberalismo, a los sacristanes de una burguesía vencedora en las últimas batallas, en las últimas, hace 4 días, el día 21 de las elecciones, en esta guerra del tiempo, que es la lucha de clases, fuente de esperanza y guía para los humillados de la tierra. De esa mano se ha intentado cambiar el mundo. En el 17 se quiso ir a la raíz de los problemas en medio de una guerra que destruía Europa. La aspiración revolucionaria de acabar con las guerras, de suprimir la propiedad privada de los medios de producción, propiedad en la que ya estaban y están desposeídas las 9/10 partes de las gentes de la tierra, para así acabar con la explotación de unos hombres por otros y de unos países por otros, la aspiración a que el saber, la cultura y el arte, de esas cosas que trata también este club y la UNESCO en general, estuvieran al alcance de todos y que por tanto pudieran ser instrumentos esenciales para el desarrollo y la libertad humanas, parecían abrirse camino tras la toma del Palacio de Invierno. Pero ¿qué ha sido de todo esto? Tras la reimplantación del capitalismo en países como la URSS, que se reclamaban del socialismo, será preciso, una vez más, olvidarse del sueño igualitario de aquellos esclavos que lucharon con Espartaco, olvidarse de aquellos siervos de la gleba que se adueñaron de tierras y asolaron castillos cuando las insurgencias campesinas y las llamadas luchas de religión. Será preciso olvidarse de los que tomaron la Bastilla y más tarde proclamaron la Comuna de París, de los que asaltaron el Palacio de Invierno en el 17, o los que en tierras de Andalucía quisieron implantar el comunismo libertario cuando el llamado trienio bolchevique. Será preciso olvidar a los que cabalgaron con Villa y Zapata, a los que se revolvieron en Asturias cuando los intentos de implantar el fascismo por vía parlamentaria, a los que trajeron la Segunda República Española y luego la defendieron armas en la mano frente al alzamiento de militares felones, y a los que combatieron durante casi 40 años a la dictadura del general Franco. Vivimos ya en un mundo tan justo y benéfico y perfecto para que se pueda enviar al desván de la historia no ya al manifiesto del Partido Comunista, sino también a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad proclamados por la Revolución Francesa. No parece que las cosas sean así, a pesar de las manipulaciones interesadas del llamado pensamiento único. No parece que vivamos en ese mundo feliz pronosticado por los teóricos del fin de la historia o por los monaguillos de algunos medios de comunicación. Nada nos dice a los que viven o a los que tienen trabajo. Las hambrunas y las matanzas en África y en otros lugares de la tierra, así, a la mejor gloria de aquellos que, acabado el peligro comunista, tratan hoy de llevar a cabo un nuevo reparto del mundo en zonas de influencia. Nada nos dice a las gentes de nuestro país, nuevos ricos, nuevos europeos, decían, que andamos
sometidos en todos los terrenos y desde luego al ético, a los cánones del monetarismo rampante, al resurgir de los viejos demonios ultranacionalistas, a fundamentalismos raídos o apolillados, que están detrás de las vergüenzas que se han cobrado miles y miles de vidas en Europa, o no importa qué lugar de la tierra. El resurgir de las tramas fascistas, por ejemplo en Alemania hace unos días, de los que se nos daba cuenta en la prensa de la convivencia de los fascistas con la policía de la señora Merkel. Nada nos dice la crónica de 1.000 millones de seres humanos, la muerte de 40.000 de ellos todos los días, la mayor parte niños, denunciada por las Naciones Unidas, el trabajo casi en condiciones de esclavitud de 250 millones de menores de 16 años en muchos países. Nada nos dicen los nombres de Palestina, de la República Árabe Saharaui, de Irak, de Indonesia o de Chechenia. Nada nos dice el despedazamiento de la antigua Yugoslavia a cuenta de la OTAN. No, el proyecto no se ha desmantelado. Mientras exista la explotación de unos pueblos por otros, de unos hombres por otros, el viejo topo de la historia, sigue ahí, la lucha de clases, sigue ahí trabajando todos los días, aunque hoy la iniciativa en la lucha de clases, como lo estamos viendo en Europa, las lleve el capital monopolista, las lleve el capital financiero y el retroceso de la clase trabajadora se han hecho en toda Europa. Y hayamos dejado solos, por ejemplo, a los trabajadores griegos en su heroica lucha de todos estos últimos tiempos. ¿Sí? Yo creo que seguirá trabajando el cambio social todos los días y en todas partes del mundo, manteniendo en pie lo esencial de ese manifiesto del que hablaba en principio, manteniendo un proyecto emancipador que fluye sin interrupción, a veces de forma abierta, a veces de forma soterrada, a modo de río Guadiana, a la luz de las ideas y de las prácticas transformadoras. En la lucha política, en la lucha social, en la lucha cultural, ahí está la historia, se prueba una y otra vez, como decía con razón Gramsci. Tenemos pues todos trabajos para rato. Pero quizá convenga señalar, y no se trata de juego retórico alguno, es decir, que en España, que en el tiempo transcurrido desde 1975 a nuestros días, ha venido a marcar también en este terreno no solo las excelencias tan cacareadas de la transición, sino también los límites y miserias del paso de la dictadura a la democracia en nuestro país. Lo cierto es que cuando llegó la hora de las libertades se produjo una importante dispersión de las fuerzas de la cultura, fuerzas que habían sido en muchas ocasiones punta de lanza y vanguardia para una renovación política, social y cultural en unidad con el movimiento obrero. Vanguardia política y vanguardia cultural eran en ocasiones la misma cosa. Pero la democracia avanzada, la soñada revolución cultural, lo dije antes, no acudió con puntualidad a la cita. Al no producirse la ruptura, al ser embridado el cambio por sectores de la oligarquía, quedaron barridas muchas ilusiones, creencias y esperanzas. La derecha española primero, después los socialliberales, todos con las bendiciones de la OTAN en tiempos de Guerra Fría, lograron llevar a buen puerto aquella máxima del príncipe de Salina, el gatopardo de Lampedusa, que era necesario que algo cambiara para que todo siguiera igual, es decir, para que continuara la dominación clasista bajo nuevas formas políticas y culturales. Y lo cierto es que la victoria electoral de los herederos del partido de Pablo Iglesias y de Largo Caballero, el llamado discurso de la modernidad, de la necesaria pasada por la izquierda, supuso el olvido de la memoria, de la lucha antifranquista, olvido programado en aras de un pragmatismo rampante que proclamaba la imposibilidad de otra política que no fuera la del amén al consenso político, cultural y a la conciliación de clases, a la sumisión generalizada de los ciudadanos a la ideología dominante que venía a plantear el fin de la historia. Durante estos años, los intelectuales profesionales y artistas, donde los del 56 o los del 68, que reclamaban democracia y socialismo y la imaginación al poder. Surgió una nueva clerecía, un grupo de mandarines
que afincados en la bodeguilla o en los aledaños del poder mediático, andaban oficiando de pinches de comedor en el reparto de la sopa boba de la Moncloa o en la gabela o gabelilla que pudiera caer en cualquier universidad, ministerio o ayuntamiento. Hay alguno que pensaba y piensa en el día de hoy que su misión revolucionaria es llegar a ser, aunque sea, concejales de cementerios. Digo esto porque la pasada por la izquierda, que era necesaria, se transformó en lo que se llamó entonces el pesebre. Se les vio apoyar la entrada de la OTAN, teorizar el desmantelamiento industrial y los contratos basura. Se les vino manejar el incensario, ellos que hablaban del culto a la personalidad mejor que los tiraboleros de la Catedral de Compostela para salir así en la foto. Se les vio manejar la escoba periodística, la radiofónica o televisiva para esconder debajo de la alfombra la evidencia de que aquel gobierno de la decencia y de los 100 años de honradez, en el cual había gentes y altos cargos que no eran tan decentes ni tan honrados, gentes que podían meter la pata, pero que también metían la mano en los dineros públicos. Las dos cosas a la vez. Yo creo que en eso seguimos. Todo ha tenido un precio. La llegada al poder del gobierno del Partido Popular y el transformismo de franquistas y censores de toda Daya en demócratas de toda la vida que se permiten expedir certificados de democracia. Se ha vuelto a poner en pie la vieja casta de los Sores de Deza y los Torquemada, de los Fernando VII y Calomarde, de los eminentes Pelayo, Víctor Pradera y Pemán, de los Arias Salgado y Fraga, que en la historia son y han sido. Asistimos al surgimiento de espadistas del fascio, que apodera gente, al igual que en los años 30, del terrorismo de Estado y de otras cuestiones. ¿Y qué se puede hacer en medio del subasto y mercadeo de conciencias existente en el campo cultural e ideológico de nuestro país? ¿Qué se puede hacer cuando la clase dirigente transforma la cultura y el arte en mercancía, en espectáculo, para distraer a las gentes de los problemas que le aquejan? ¿Qué se puede hacer cuando tanto en política como en arte los novedosos apedrean a los originales, en palabras de Juan de Mairena, profesor de retórica, a través del cual hablaba don Antonio Machado? Cierto que levantar la bandera de la lucha cultural e ideológica, que reivindicar el compromiso del intelectual frente a los poderes públicos, no es tarea fácil, ni lo va a ser de 4 días. Sin embargo, no puede un partido no es de recibo cruzarse de brazos frente a los problemas en los que hoy están inmersos profesionales e intelectuales de nuestro país. Esos sectores que agrupan hoy a miles y miles de trabajadores. No cabe olvidar que escuelas y universidades ponen todos los años a miles y a miles de personas en el mercado del trabajo. Quiérase que no, el trabajador cultural ha sido reclamado por la historia. Vivimos hoy, aunque la ciencia no vaya a sustituir al proceso revolucionario, en el tiempo de una proletarización creciente de intelectuales. El profesional se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en condiciones harto parecidas a la del trabajador manual. El capitalismo, con o sin revolución científico-técnica, sigue siendo capitalismo y su ley fundamental es la del máximo beneficio. Se están devorando unos a otros en el proceso de concentración al que hoy asistimos en el mundo entero. La sociedad moderna, posmoderna, como queramos llamarla, necesita de los servicios de una mano de obra cualificada que solo puede lograr a través también de la enseñanza superior. Cuando aparecieron en su día los primeros movimientos masivos de protesta de carácter sociopolítico en el mundo de la cultura, se señaló que se trataba de uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo. Movimientos democráticos en los que cabía encontrar a ingenieros, a médicos, a arquitectos, a diseñadores, a periodistas, a escritores, a cineastas y pintores que jugaron un papel importante en la vida social, política y cultural de nuestro país y fuera de nuestro país. Huelgas de la enseñanza de hospitales, apagón de las televisiones, movimientos que no se mostraban externos, valga la palabra, a la lucha de clases, sino inmersos en ella, luchando por sus propias reivindicaciones, con el apoyo entonces de los sindicatos de clase. ¿Qué sentido tiene hoy esta lucha, aunque está metida en el congelador de una desmovilización programada? En mi entender, dicha rebeldía que es necesario estimular expresa la transformación de las fuerzas productivas por el impacto de la revolución científico-técnica en curso,
la reconversión del trabajo intelectual al campo de la producción directa. Y por esa vía, las fuerzas de la cultura pueden convertirse, de algún modo se convierten, como una capa social explotada en una de las fuerzas que pueden impulsar, ayudar a impulsar el cambio social. El crecimiento de mano de obra intelectual muy cualificada es un requerimiento, lo dije antes, del capitalismo moderno. Y de ahí es un hecho constatable la aparición de un paro estructural en este campo, la existencia de un ejército de reserva de profesionales que presiona a la baja tanto sobre el empleo como sobre el nivel salarial. Eso no es cierto, que miles de profesionales andan por las oficinas del INEM al uso de cualquier trabajo para ganarse la vida a la espera de encontrar un puesto al sol en aquello para que se han preparado en escuelas o universidades. Es cierto, ¿no?, que en la Puerta del Sol y en otros lugares de nuestro país, ayer mismo en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, en Los Indignados, donde hay un grupo de profesionales intelectuales, forman muchos de ellos ese ejército de reserva que reclama libertad, un puesto al sol, trabajo, mejores salarios y oportunidades, y democracia y libertad. Sí, la lucha continúa y sigue siendo necesario cambiar la vida como pedía Rimbaud, o cambiar el mundo como señalaba Marx. Y tenemos que colocar, lo dije al principio, a la hora de las tareas de este club, en el centro de nuestro discurso, en el corazón de nuestra práctica, el tema de la cultura, lo que en su día se llamó la alianza de las fuerzas de trabajo y la cultura, para que el dilema no sea, como está siendo ya, socialismo o barbarie. La lucha entre el capitalismo y la democracia se libra hoy en nombre de una alternativa global, alternativa frente a una dictadura del capital que no solo se manifiesta en temas económicos y políticos, sino también en el plano cultural, frente al pensamiento único, la libertad de pensar, la libertad de decir no a lo establecido. Una batalla por la democracia y el socialismo que no tenga en cuenta lo cultural, en mi opinión, será una batalla en vano. Se trata de abrir paso a una nueva concepción del trabajo manual intelectual, a una nueva concepción de la educación y del arte como vehículos de libertad. La hegemonía en la batalla cultural es cuestión obligada, indispensable, para abrir un camino a la izquierda en nuestro país en los días difíciles venideros que nos aguardan. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, sobre todo agradecer al Club de Amigos de la UNESCO el haber sido invitado a esta mesa redonda, ¿no?, a este coloquio, porque bueno, aunque no sea socio, obviamente yo soy de esa generación que hemos considerado el CAUN como un lugar siempre de referencia, un lugar refugio también, ¿no?, en los momentos duros, ¿no?, un lugar de encuentro. Y de hecho, bueno, pues la corriente en la que me ubico, pues muchas veces nos hemos reunido aquí como un ámbito libre, acogedor y sin poner nunca ningún problema, ¿no? Y luego, bueno, pues también bueno, pues me alegra compartir la mesa con colegas, concretamente a Armando López Salinas. Yo le conocí cuando era estudiante, ¿no?, en la Facultad de Políticas Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid, y bueno, esa imagen, ¿no?, del intelectual comprometido, como ha dicho Manolo Martínez Llaneza al principio, ¿no?, pues de esa generación de novelistas a la que empezamos a leer, ¿no?, porque no era ajena a lo que era la vida bajo el franquismo, ¿no?, y la lucha que desarrollamos contra la dictadura, ¿no? Bien, a mí me toca, según se me ha propuesto, ¿no?, pues hablar más de la universidad, ¿no?, del movimiento estudiantil, el profesorado. Si nos remitimos a este periodo largo, ¿no?, digamos, de 50 años, o por lo menos desde que yo entré en la universidad, en el año 64, pues claro, podríamos decir, pues claro, que hemos pasado
una periodista decía, ¿y qué es peor? ¿No? Obviamente peor era la dictadura franquista, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo siguen mandando los mismos, ¿no? Bien, entonces claro, yo creo que lo importante es recordar, bueno, pues que precisamente dentro de ese marco de reconstrucción del movimiento obrero que se inicia a partir de años 62, 63, ¿no? Desde Asturias y que se extiende a otras partes con el desarrollo de comisiones obreras, fundamentalmente, bueno, pues también se da esa lucha universitaria contra el SEU, que también aquí, bueno, hay colegas que compartieron, por supuesto, esa lucha y también pueden hablar de ella, y claro, en un contexto de inicio de acceso a la universidad de los hijos de la clase media, ¿no? De una clase media que empezaba a formarse dentro de ese proceso de reinserción del capitalismo español dentro del capitalismo europeo, ¿no? A partir del plan de estabilización, ¿no? Porque parece que la gente cree que la Europa dijo que sí cuando acabó la dictadura franquista, ¿no? Cuando realmente ya desde el comienzo de los 60 hay ese proceso de negociación cada vez más avanzado con la Comunidad Europea, ¿no? Y bueno, en ese marco, pues claro, pues el principal objetivo es la lucha con el SEU. Hay eso ya un salto importante, ¿no? Desde el año 57 más o menos, que había unos 60 y tantos mil estudiantes, en el 64-65 ya son el doble prácticamente, bueno, más que el doble, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues obviamente la universidad aparece como un espacio más difícilmente controlable por la dictadura y el sindicato estudiantil pues, provoca un mayor rechazo, el sindicato oficial, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos esos acontecimientos clave, ¿no? En febrero del 65 es esa manifestación con Aranguren, Santiago Montero, Agustín García Calvo, ¿no? En fin, y Tierno nos apunta también, ¿no? Que estaba en la Universidad de Salamanca, y bueno, en ese marco pues hay un paso adelante. Ahí siempre hay, en los análisis que hemos hecho luego posteriormente, bueno, siempre hay no hay una sincronía entre las manifestaciones en Madrid y Barcelona, ¿no? Es decir, no olvidemos que claro, que Madrid y Barcelona eran las grandes universidades, había muy pocas universidades y había muchas carreras que solo se estudiaban en Madrid, claro, por eso muchos que no éramos de Madrid veníamos aquí, ¿no? Y era lugar de encuentro en colegios mayores o en residencias particulares, ¿no? Pero el problema es que había, claro, cuando el movimiento estudiantil en Barcelona estaba en ascenso, pues en Madrid se notaba más la represión y a la inversa, ¿no? Y eso obviamente no era casualidad, ¿no? En todo caso, lo que hay es un proceso, sobre todo a partir de Barcelona y Madrid, de conquista del sindicato democrático frente a las nuevas maniobras sustitucionistas del SEU que no se dan. Se da esa aparición de distintas organizaciones estudiantiles, por supuesto el Partido Comunista, otros estamos en otras organizaciones como el Frente de Liberación Popular, al que yo pertenecí, y en ese marco, bueno, pues lo que vemos es la lucha por una universidad democrática, una universidad al servicio también de la clase obrera, un movimiento estudiantil que busca, aunque con reticencias por parte del sector estudiantil, converger con el movimiento obrero, con comisiones obreras, ¿no? Y bueno, tendremos el momento culminante que será el 68, que obviamente aquí no es como en otros lados, pero sí que se marca el momento de mayor ascenso del movimiento estudiantil. Está también ese referente simbólico del acto de Raimon el 18 de mayo en la Facultad de Políticas Económicas y Comerciales, pero se recuerda poco que en ese acto, pues, por ejemplo, la presencia de comisiones obreras juveniles fue algo muy importante, ¿no? Es decir, unas comisiones obreras juveniles que se estaban empezando a montar en muchos lados, ¿no? Bien, en ese, vamos, para ir rápido, pues no que esto sería muy largo, es decir,
dentro de ese ciclo, digamos, porque yo tenía aquí apuntado 6 ciclos, ¿no? En fin, ese primer ciclo antifranquista, digamos, lo podríamos situar fundamentalmente el más ascendente de febrero del 65, si nos remitimos sobre todo a Madrid, hasta el estado de excepción de enero del 69, ¿no? El estado de excepción de enero del 69 es el fin del ascenso bruscamente con el asesinato de Enrique Ruano, con la deportación de muchos profesores, incluso estudiantes y demás, ¿no? Exilios y demás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hay cierto reflujo, hay una crisis abierta del sindicato democrático, pero yo revalorizaría, ¿no?, la importancia simbólica que tiene la imposición de un sindicato libre bajo la dictadura, ¿no? O sea, eso es muy importante porque obligamos a las propias autoridades académicas a reconocernos, ¿no?, reconocernos como representantes de los estudiantes, porque veían que en las elecciones sindicales libres había una participación masiva del estudiantado. No quiere decir que evidentemente toda la gente fuera rojísima, ¿no?, pero evidentemente sí había esa solidaridad antirrepresiva y antidictatorial que nos legitimaba a los representantes cuando podíamos ser detenidos, ¿no? En fin, no me quiero extender en esto porque puede ser la más recordada, diríamos, pero yo creo que sí es importante cómo llega un momento en que bueno, pues que marcan el fin de esa imagen aparentemente tolerante de la dictadura para reprimir durísimamente, ¿no? Luego entraríamos en el año 70, en el que hay la primera reforma de la dictadura en la universidad, la Ley General de Educación, de Villar Palasí, ¿no?, que es criticada, es el primer intento, digamos, de adaptar la universidad a esas necesidades del capitalismo español en ese proceso de reinserción europea y de intentar, bueno, pues formar una mano de obra más cualificada para esa etapa, ¿no? Pero que choca abiertamente con la oposición del movimiento estudiantil y ya también, como ha recordado Manolo de pasada, con un movimiento de PNNs muy importante. Es decir, no olvidemos que sigue la masificación de la universidad, hay mayor necesidad de dotación de profesores y bueno, pues lo que se hace es evidentemente coger mano de obra de barata profesoral, ¿no?, con un poco salario y demás, y se forma un movimiento PNNs muy fuerte, muy importante, ya digo, sobre todo a partir del año 72, tenemos el año 74-75, que es un curso muy intensamente activo, tanto por parte de profesores como estudiantes. No olvidemos que una de las demandas importantes de los PNNs entonces era el contrato laboral, ¿no? El contrato laboral frente al contrato administrativo, pero también frente al funcionariado, ¿no? Es decir, esa lucha por el cuerpo único del profesorado, ¿no? Que finalmente será perdida, ¿no? Pero en todo caso sí que reflejaba esa voluntad solidaria y unitaria fuerte y nada corporativista, ¿no? Y bueno, en ese marco, digamos, podríamos decir que hay una fuerte presencia del movimiento estudiantil en el momento de la caída de la dictadura o de la reforma del régimen, ¿no?, de la dictadura, y en ese contexto ya empezamos a ver muy pronto el desencanto, ¿no? Que hay una pérdida de peso justamente poco después del 78 prácticamente, ¿no? Es decir, que del nuevo ascenso que se da en el año 74-75, que continúa luego en cierto modo durante la transición, durante los años clave, digamos 77-78, luego lo que hay es una cierta desmovilización que irá siendo aprovechada para bueno, pues ir integrando también a todo un sector del profesorado, ¿no? Y nos encontraremos con que, claro, pues durante la etapa de la UCD todavía se mantiene cierta unidad del conjunto del profesorado, pero cuando llega el PSOE al gobierno en 82, pues inmediatamente presentan un proyecto, ¿no?, la LRU,
con gente formada en el mundo anglosajón fundamentalmente, ¿no? Como José María Maravall, el Javier Solana luego, ¿no? Que bueno, que lo que hacen ya es miran hacia, empiezan a mirar claramente a ese modelo, ¿no? Y se adopta esa ley de reforma universitaria que va a funcionalizar al profesorado, ¿no? Bueno, a través de ese proceso de la idoneidad, ¿no? de idoneizar a muchos PNNs y tenían la tesis doctoral y demás, ¿no? Y bueno, pues ya entramos ahí en ese ciclo socialista en el que realmente, bueno, pues hay ya una apertura hacia las universidades privadas, ya hay una apertura a lo que son, bueno, pues los nuevos capitalistas emergentes, ¿no? Y que, bueno, evidentemente luego esto llegará a su culmen con Gustavo Villapalos como rector de la universidad y el nombramiento de Mario Conde como doctor honoris causa en el 93, ¿no? O sea que eso ya es el máximo durante la etapa socialista. Pero hay que recordar que la mayoría de las universidades privadas son autorizadas durante el periodo socialista, ¿no? Es decir, que pero universidades privadas religiosas, ¿no? Es decir, fundamentalmente el CEU, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto la Universidad de Navarra sigue contando con su estatus privilegiado y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso, todo ese periodo, digamos, del 83 al 96 también conoce, bueno, movilizaciones espasmódicas del estudiantado, porque sabemos que el medio estudiantil es un medio que se renueva periódicamente, que tiene poca memoria, que después de la desaparición del sindicato estudiantil, pues sí hay nuevos intentos de crear nuevos sindicatos, pero claro, ya no hay ese enemigo común que era la dictadura, hay ya una mayor fragmentación del estudiantado, mayor separación física, porque no olvidemos que la primera táctica ya de la dictadura, es decir, la primera táctica de la dictadura en el estado de excepción de enero 69 fue separar la carrera de políticas de la carrera de económicas, ¿no? Es decir, que lo que hoy lo que llamamos la avenida Castañeda, ¿no? Que es lo que es hoy la facultad de Geografía e Historia, pues entonces, claro, era la facultad de vanguardia, pues estábamos las dos carreras fundamentales y claro, luego lo que hacen es preparar y enviar económicas a Somosaguas, ¿no? Y luego políticas al lado de la Moncloa, ¿no? Del Palacio de la Moncloa, ¿no? Y luego, evidentemente, pues se crea la autónoma, pero ya hay una diversificación espacial de la universidad fuera, por supuesto, cada vez más a la periferia. No olvidemos que la propia Facultad de Políticas Económicas, hasta el año 65-66, estaba en San Bernardo, en la calle San Bernardo, ¿no? Que es la Escuela de Relaciones Laborales, ¿no? Esa táctica, evidentemente, hemos visto que luego se ha ido extendiendo, ¿no? Se ha ido multiplicando en distintas ciudades. Pero vamos, yo sí quería señalar, claro, el problema es ese, el movimiento estudiantil, como no, desgraciadamente hay ahí un relativo fracaso, digamos, sobre todo de la vanguardia estudiantil, de la transición y de final de los años 80, para sedimentar un asociacionismo continuado, que hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Derecho en la Universidad Autónoma, bueno, pues es una asociación que continúa, ¿no? Pero hay muy pocos casos de eso y de luego no tiene la funcionalidad que tiene. Entonces eso hace más difícil la continuidad de un movimiento estudiantil organizado y explica, bueno, pues ese carácter espasmódico, pero no hay que olvidar que en el mismo curso 86-87 hay una fuerte expansión del movimiento estudiantil a través de la lucha contra la selectividad. La lucha contra la selectividad, que es esa respuesta al baby boom que se ha vivido en esos años, esa voluntad, digamos, de acceso de los hijos de trabajadores a la universidad, que más o menos luego se va debilitando, pero claro, lo que hemos asistido es a una selectividad indirecta, ¿no? Que también la cuenta así Paco Fernández Buey, ¿no? Es decir, que claro, que lo que vemos ahora es que claro, lo que se hace es poner el nivel
de nota media tan alto en muchas carreras, que hace que, claro, evidentemente el estudiante tenga que elegir la tercera carrera que desearía, ¿no? Pero en todo caso, el 86-87 queda como un curso muy activo también por parte del profesorado, y bueno, claro, el baje de aquello, pues en realidad los medios lo único que dejan es la anécdota del cojo manteca, ¿no? Es decir, al final solo te dejan la memoria visual del pobre cojo manteca, ¿no? Pero vamos, hay que decir que en ese momento la lucha además se extiende a los estudiantes de enseñanza media, y es verdad que entonces, bueno, pues hay que reconocer que sí surge una nueva organización estudiantil, que es el sindicato de estudiantes. Pero es un sindicato de estudiantes que, claro, que tendrá más peso, autoridad en los estudiantes de bachiller que en la universidad. En la universidad siempre será minoritario hasta el día de hoy, ¿no? Bien, y luego entraríamos, es decir, ese ciclo socialista, pues lo que hace es eso, es decir, es, digamos, un proceso de estratificación o jerarquización, mejor dicho, del profesorado, con sus distintas categorías, ¿no? De las famosas hectáreas de conocimiento, ¿no? Esa división formal, la búsqueda de la hiperespecialización del conocimiento, la fragmentación también, la competitividad entre las áreas y los departamentos al máximo, ¿no? En fin, no me da tiempo a hablar de todo eso, pero en todo caso, y claro, evidentemente, pues sí, una hegemonía creciente del pensamiento neoliberal en la universidad, ¿no? Por supuesto, sobre todo en las facultades económicas y empresariales, pero también, por supuesto, en las de políticas. En la ciencia política, pues claro, todo el mundo tiene que dedicarse a hacer estudios electorales, ¿no? El menosprecio de la teoría política, de todo lo que sea, digamos, reflexión intelectual, ¿no? Y bueno, creación, por supuesto, de nuevas carreras ya más limitadas, ¿no? y más especializadas, ¿no? Y luego, bueno, pues, en fin, entramos ya en el ciclo neoconservador, que lo que hace, bueno, pues reforzar más dentro de esa globalización feliz, dentro de ese triunfalismo neoliberal, que bueno, pues que realmente no crea mucho contexto favorable para una labor contrahegemónica en la universidad, aunque hay plataformas. Es decir, yo, claro, no me da tiempo a recordar, pero no hay que olvidar que, bueno, evidentemente están los sindicatos en la universidad, pero en mi opinión los sindicatos en la universidad se limitan a un trabajo muy acotado a las cuestiones salariales, a las cuestiones, digamos, más materiales, pero no a un debate abierto, intenso y permanente sobre qué universidad pública queremos, ¿no? Qué proyecto al servicio de la sociedad y de la clase obrera. Llegamos al informe Bricay del año 2000, que es un informe interesante porque es una mezcla, ¿no? Un eclecticismo social-liberal, es decir, social-liberal, diríamos, ¿no? Es decir, que por un lado atender a la necesidad de una universidad competitiva, ¿no? Que esté adaptada ya a esa hegemonía neoliberal claramente, pero por otro lado, bueno, pues reconociendo algunos peligros de esto, tratando de que haya algunas formas de control democrático sobre el proceso, pero bueno, eso queda, algunas cosas de esas son recogidas por el PP con su ley orgánica de universidades, ¿no? Que genera una gran movilización estudiantil en el año 2001, muy fuerte, muy intensa. Hasta el PSOE se implica en esa movilización, que si recordáis, pues en Madrid hay una marcha muy masiva, es decir, es un momento crítico muy importante, pero bueno, pues como suele ocurrir contra el PP, es más fácil, digamos, ¿no? Más fácil que la gente reaccione, pero claro, reacciona cuando ya están en el poder, ¿no? Entonces, claro, pues ahí cambiar la relación de fuerzas es mucho más difícil. Y en ese contexto, ya digo, para ir rápido, ya entramos luego bajo Zapatero, pues lo que ha sido el Plan Bolonia,
que ha significado, bueno, pues un paso adelante. Bueno, me he olvidado antes de una cosa, hay una cosa muy importante que son los consejos sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los consejos sociales se dan en el marco de esas reformas y ya hacen que ya haya en nombre de la relación entre la universidad y la sociedad, lo que se hace es relacionar a la universidad con los grandes grupos de presión y con las grandes multinacionales, ¿no? Y claro, lo que vamos encontrando es que los presidentes de los consejos sociales, ¿no? Que claro, como son los presidentes de las comunidades autónomas, que nombran y demás, pues claro, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en la Universidad de la UNED, el presidente del Consejo Social es César Abierta, ¿no? El presidente de Telefónica, ¿no? En la Complutense creo que es Botín o alguien del Banco Santander, ¿no? No sé quién es. Pero bueno, en todo caso, bueno, lo que sí tenemos es que el Banco Santander, durante ese tiempo, se va metiendo en la universidad ofreciéndole sus servicios, ¿no? Es decir, yo mismo, la tarjeta que tengo de la universidad está hecha por el Banco Santander, me aparece en esa tarjeta, ¿no? Es decir, a cambio de una serie de servicios que van haciendo el Banco Santander o el BBVA, pues lo que hacen es penetrar en la universidad, ¿no? En fin, pero bueno, el Plan Bolonia pues lo que hace es, en nombre de cuestionar algunas cosas relativamente lógicas, como bueno, esto de las clases magistrales, pues es verdad que son demasiado clases magistrales, ¿no? Pero claro, lo que hacen es dar un papel a los psicopedagogos, ¿no? Y entonces introducir toda una terminología de estas que nadie entiende, ¿no? Las competencias, habilidades y destrezas, ¿no? Que tienen que tener los profesores para dar clases, en fin, podríamos decir mucho de eso. Pero bueno, para dar otro salto, bueno, lo que vemos es que Bolonia, desgraciadamente, claro, no es como la Constitución Europea, es decir, es algo más difuso, espacio europeo de educación superior, que permite unas ciertas... Es decir, ese es el problema, es decir, que el problema es que lo que viene a dar contenido al espacio europeo son los informes y los documentos que van detrás, sobre todo de la Comisión Europea. Claro, ahí es donde se ve esa obsesión por norteamericanizar las universidades españolas, ¿no? Y bueno, pues ahí está la crítica, pero que en un primer momento es fundamentalmente la crítica de sectores del movimiento estudiantil y sobre todo de sectores de profesorado, pero de las carreras de humanidades, ¿no? Y ahí hay una diacronía, vamos, mejor dicho, una falta de sincronía, digamos, ¿no? Entre estudiantado y profesorado, ¿no? Es decir, que ahí hay una reacción tardía que permite que los planes de estudio se vayan imponiendo y que toda esta metodología, que a quien más afecta, por supuesto, es a los estudiantes, porque les obliga a trabajar muchísimo más que antes y al mismo tiempo tener un trabajo precario, muchos de ellos, ¿no? Para poder pagarse los estudios, pero por supuesto también a los profesores, porque lo que hay es todo esto sobre la base del coste cero, ¿no? Es decir, lo que hay es un aumento creciente de la ratio profesor-alumnado. Y bueno, llegamos ya a la crisis actual, en la que aparece el informe de la Universidad 2015, que este sí está hecho por la Fundación Botín, ¿no? Y el informe de la Universidad 2015 ya es un salto cualitativo, yo diría, en lo que es esa mercantilización, privatización de la universidad y desdemocratización de la universidad. Que bueno, ya se ha ido de antes, que lo que hemos visto es la instalación de un régimen presidencialista en las universidades con un papel creciente cada vez mayor de los rectores, ¿no? Pero es que ahora resulta que a los rectores, si son catedráticos y demás, no los consideran competentes para gestionar la universidad. Por lo tanto, en este informe de Universidad 2015 lo que se está planteando es que prácticamente los rectores sean gerentes, sean gestores, es decir, incluso puedan ser gente que no esté en la universidad, ¿no? Y que realmente las juntas de gobierno sean juntas de gobierno en las que estén gente que hoy está solo en el Consejo Social. En fin, daría mucho de sí hablar de todo esto, ¿no? Pero en todo caso, claro, eso va acompañado, ese informe de la Universidad 2015 va acompañado de los recortes drásticos. Es decir, ahora ya no es aplicar Bolonia o las reformas estas de la Universidad 2015 en plan ultra neoliberal, sino que además
o en plan coste cero, sino además ahora es con recortes, ¿no? Y evidentemente la vanguardia en esto la tenemos en Convergencia y Unión en Cataluña, en la que ya ha habido recortes drásticos, ¿no? Y bueno, afortunadamente ha habido una huelga general de universidades el 17 de noviembre pasado, pues, que ha sido muy masiva, ¿no? Y permite tener esperanzas en que bueno, se pueda extender a otros lados. Aquí en Madrid hubo una reactivación del movimiento estudiantil, ¿no? porque es verdad que estaba relativamente pasivo después de la lucha contra Plan-Bolonia, porque al final fue vista como una derrota, ¿no? Porque no se consiguió parar el Plan-Bolonia, pero bueno, hemos visto que han vuelto a salir a la calle el 17 de noviembre, incluso algún estudiante de ellos puso pintar abajo el régimen en los muros del Congreso de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, en fin, para cerrar un poco este recorrido, ya digo, muy rápido y con muchas lagunas, pues lo que podemos decir es que es verdad que ha habido una transición acelerada, ¿no? De lo que era la universidad franquista a lo que es esta universidad de los mercados, ¿no? Pero todo esto no ha sido sin resistencias, sin luchas, sin focos de pensamiento contrahegemónico, sin corrientes y plataformas y organizaciones de estudiantes y profesores que hayan tratado de fomentar espacios, digamos, de resistencia. Quizás en el caso de Madrid, si hablamos, evidentemente yo puedo hablar de lo que conozco más, que aunque no estoy en la Universidad Complutense, pues tengo bastante relación con ellos, pues digamos, no puedo hablar de la Politécnica, que está Manolo, pero en todo caso hay ejemplos como la Facultad de Política y Sociología que, bueno, que permite que al menos cuando se invita a alguien como Evo Morales o a Rafael Correa, pues haya una asistencia masiva, ¿no? Es decir, hay espacios de lucha y de reflexión relevantes. También en el año, bueno, ya no recuerdo cuándo exactamente, pues toda una serie de profesores creamos críticos universitarios y científicos contra la crisis, con nuestro sitio web, que generamos varios actos. Hay una lista de profesores Unicrisis creada a partir de un manifiesto que se hizo desde la Universidad de Sevilla. Es decir, se mantienen foros y espacios, por lo menos, de coordinación, de reactivación, que yo creo que pueden desarrollarse en el futuro. Y en el campo de los estudiantes, bueno, pues yo creo que, ya digo, hay también esa reactivación del estudiantado. Hay incluso cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el colectivo de filosofía, la Caverna, ¿no? Pues que el lunes que viene inicia una jornada sobre qué es el comunismo, ¿no? Que ha invitado a distinta gente para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar abiertos a que pueda haber esa revitalización de la universidad como foco de lucha contra la crisis sistémica que tenemos y que permita al menos parar los proyectos que hay dentro de esta Universidad 2015. Bueno, pues gracias y lo dejo. Muchas gracias, Jaime. Le paso el micrófono a Rafael Hernández. Estoy un poco apabullado por las dos intervenciones que hemos escuchado, así que va a ser de la poesía, que va a ser de pico en esto de la poesía, pero voy a tratar de decir naturalmente algo y unos pocos. Hay una cosa muy importante, hay un personaje muy importante en el terreno, dentro del terreno, en el campo, algo más que campo, en el mundo de la poesía, que es el inglés Shelley. Romántico, contemporáneo de Keats, Byron, otros y tal, pero personaje de tal importancia que el mismo Marx hizo un juicio crítico interesante
de este poeta, Shelley. Shelley veía en la Revolución Francesa una etapa hacia la renovación de la sociedad. Marx, que conocía y comprendía a los poetas también como a los filósofos y economistas, solía repetir: la verdadera diferencia entre Byron y Shelley reside en lo siguiente, que los que comprenden y les aman consideran como una suerte que Byron haya muerto a los 36 años, porque se habría vuelto tal vez un burgués reaccionario si hubiera vivido más tiempo. Tal era la poesía y la vida que llevaba. Pero estas personas que comprendían a aquella gente decían, lamentarían, estos poetas, por el contrario, que Shelley haya muerto a los 29 años, porque era completamente revolucionario y habría pertenecido siempre a la vanguardia del socialismo. Esta declaración de Marx pues la exponen, la han recogido Edward Abelin y Leonora Marx Abelin, Shelley socialista, unos artículos en la Neue Zeitung de 1888. Es el dato que tengo yo, me parece importante. Y bueno, hablo de Shelley porque para mí ha significado mucho en ese camino de hacer poesía y de ir conociendo a los poetas y tal y tal. Entonces, por su libro, precisamente el de Shelley, Defensa de la poesía. Pero esto de la poesía, que a mí me ha costado bastante trabajo abrir paso en las asambleas, reuniones de comunistas, de gente de izquierdas y tal, porque, bueno, en determinados momentos parece que no se la daba como cosa muy necesaria. Me decían, Rafael, ya estás con esto de los poetas y de la poesía, es que hay que hacer otra cosa y el día al día y no sé qué. Y yo le decía, oye, es que no todos pueden ser picapedreros, es que también hace falta el hombre que trabaja en otras cosas y que también es poeta. Bueno, me parece como desgraciadamente un tiempo en que esto no llegó a apreciarse. Seguramente pues serían aquellos momentos desgraciados de la peor interpretación de la etapa estalinista. Entonces, bien, a pesar de todas estas cosas, digo, porque lo he notado yo y de alguna manera lo sufría yo y me pensaba, pero bueno, si yo vengo aquí con el mejor interés a hablar cosas, a decir poesía, que me parece que son importantes, porque eres y el camaratario, no sé qué, no sé cuánto, me regañan. Bueno, pero también hay que decir que ese trance se ha pasado. Se ha pasado. Afortunadamente se ha abierto camino y aquello que únicamente existió en una etapa que debió de ser más corta y no puede ser más corta porque las dificultades eran enormes cuando estábamos luchando contra el franquismo y no había demasiado tiempo para conversaciones, para grupos más reducidos, tener una intimidad, tener unos cenáculos de teoría, etcétera, para aclarar demasiadas cosas. Aquello duró pero de todas maneras hemos visto, y yo estoy viendo ya hace mucho tiempo, que con hombres como Armando, como otros, digo Armando porque es aquí mismo, de Barajo bien y otros, se puede hablar en el terreno más amplio del arte, de la poesía y de todas estas cosas que alguna vez han parecido como cosas ligeras, no eran ligeras. Entonces vamos a ver, el mismo Shelley declara: la poesía es el más infalible, heraldo, compañero y seguidor del despertar de un gran pueblo que se dispone a realizar un cambio en la opinión o en las instituciones. No es poca cosa. Shelley, finales del 18, principios del 19, 1700 no sé qué, 1800.
el gran Chile, como decía Marx, había recogido de la Revolución Francesa lo mejor que tenía para el desarrollo del hombre. Tenemos aquí unas opiniones, quiero hablar de 2 o 3 opiniones importantes para reforzar esto de la poesía, porque más vale que esto que lo que yo puedo decir leyendo 4 poemas. Decía Julio Cortázar, más que nunca la poesía, hoy más que nunca su exorcismo de chacales, su llamada purificadora, su memoria obstinándose, azotada por una historia vertiginosa en la que nos perdemos bajo el torbellino cotidiano de la información. La poesía, más que nunca, sus ojos lectores fijando lo que no tenemos derecho de olvidar, salvando piedras blancas, pájaros, instantes como fogonazos de flash, la belleza, la dignidad de la vida, más que nunca allí donde buitres de fuera y de dentro se ensañan contra los ojos abiertos de los pueblos. Arrancan y desgarran las flores de la sonrisa y el sueño. Carrollas de sí mismos, millonarios y coroneles oliendo muerte. Contra ellos, más que nunca la poesía. En la memoria de los hombres que luchan, ella es siempre una vela de armas, la luz del fogón en la espesura de los montes, el trago de agua, la que lleva de la mano a la batalla, el hombre, la batalla y al reposo. Y con ella de la mano el pueblo de El Salvador, en ese caso Cortázar había hecho este trabajo en homenaje al pueblo de El Salvador, entrará en la primera mañana de libertad y de júbilo, más que nunca la poesía, porque en ella anida el futuro. Me parecía una cosa que, aunque nos suene, aunque conociéramos a Cortázar, además compañeros de la gran lucha a través de los tiempos que tanto nos han recordado en esta historia en profundidad que ha hecho Armando, como la historia también cronológica e histórica hasta la historia que nos ha hecho Pastor, pues ahí están, y son cosas pues, para tenerlo en mente, porque de alguna forma cuando hacemos un poema, cuando leemos en público, o incluso hemos hablado en asambleas obreras, etcétera, en aquellos tiempos en que había que hablar con una cierta claridad, pero si era posible, pues también dando datos que no fueran lo más triviales. Es decir, vamos a ver, porque yo recuerdo momentos muy buenos, con compañeros muy buenos en las asambleas obreras que se hacían en Madrid a partir del año, creo, 62 y 63, después del nacimiento de comisiones, hay que decirlo, en la mina La Camocha, que todavía hay que dudar. ¿Dónde nació La Camocha? Nació en Madrid, a mano de Ariza y Amario, nació en la mina La Camocha, pero fue recogido naturalmente aquel trabajo por los sindicalistas, grandes sindicalistas, Camacho, Ariza, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantos hombres que yo recuerdo de la Comisión de la Construcción y del Metal con los cuales yo tenía más relación. Bueno, yo pienso que el club, también hablaba Armando, que decía, el lazo indisoluble que hay entre la cultura y la revolución. Efectivamente, es que hablamos de vez en cuando y tenemos aquí en mente la revolución cultural, tan traída y llevada, interpretada de una determinada manera, quizá no demasiado buena y demasiado positiva en la etapa de Mao, pero de todas formas, él ponía en marcha el pueblo chino, que era una cosa, en fin, bastante importante en su tiempo. Después se ha desarrollado de otra manera. Yo creo que no se ha desarrollado tan mal. Vamos a ver la revolución cultural, pero pienso que el club también está formando parte, también con su trabajo de bastantes años ya, medio siglo, en esto de la revolución cultural. Porque yo creo
y fue ingenuo de mí tal vez, que aquí también es hecho revolución cultural. Se han opinado de todo, han venido amigos, compañeros, amigos y desconocidos, muchos, porque como decía, se ha dicho también aquí, tuvo miles de socios. En el libro del club de socios y antiguos socios, yo recuerdo una cifra que rondaba alrededor de los 11.000. Amigos, aquí estamos, es que estamos, pues toda la gente estábamos más preocupada por salir de la falta de libertades y de la represión franquista, etcétera, etcétera. Pero era eso sobre todo. Entonces, el club, por la diversificación de tareas, de ideas, de personas que han pasado por aquí, también han tomado una parte, y yo me atrevo a decir que eso también forma parte de la revolución cultural. La revolución cultural parece ser una interpretación bastante acertada, la que nos explica Wenceslao Roces, traductor que fue del Capital, una muy buena traducción, que decía, esto en la revista Bodiana del año 1976. ¿Qué hizo usted?, le preguntaron a Roces, durante su etapa en la Subsecretaría de Instrucción Pública, véase la República, claro. ¿Cuál fue su política? La creación de institutos de segunda enseñanza para la educación de los obreros, en plazos cortos, en Barcelona, Valencia, en otros sitios. La lucha contra el analfabetismo, en el propio frente. La publicación en ocasiones gigantescas de hasta 500.000 ejemplares, de obras como los episodios nacionales, etc. Otro conocido nuestro por la lectura, por lo menos, no sé si algunos amigos de aquí, como Salinas y como Vicente, otros que hayan visitado Cuba hace ya bastantes años, habrán conocido a Nicolás Guillén, pero bueno, a Nicolás Guillén pues lo conocemos a través de aquellos hermosos y originales poemas que hizo. Y él nos contaba cómo en Cuba pues se hizo también un desarrollo de la instrucción pública y de la lucha contra el analfabetismo, de tal forma que nos dice que llegó a desaparecer y que el pueblo incluso se preocupó por otros problemas como la pintura abstracta, el vanguardismo, etc. Y que el primer libro que se editó fue El Quijote, y del cual se vendieron más de 1 millón de ejemplares. En este caso estamos hablando de Cuba, en el otro que hemos hablado era de la República, con los episodios nacionales y otros. Bueno, pues aquellas etapas ahí están, yo creo que forman parte de esa revolución cultural imparable. La revolución cultural no ha parado, yo creo que no puede parar, a pesar de que se nos echa encima todas las burocracias, el capital financiero, los recortes de aquí, los recortes de allá, las dificultades que todos estamos teniendo, y nos tememos que podamos tener más todos los recortes. A pesar de todo eso, pues ahí va a ser esa revolución cultural. Yo quiero hacer hincapié en ella, porque es una cosa que creo, observo, que se desconoce bastante, olvidamos bastante. Estamos por eso, pero claro, la revolución cultural entraña que estamos también haciendo otra revolución, entre comillas, otra revolución, la que podemos hacer día a día, a pesar de todas las pruebas, contra la opresión y contra el capitalismo. Yo, con todo esto que digo, y mi pequeño compromiso, efectivamente, como alguien ha dicho por aquí, creo que nuestro secretario, pues ya soy socio antiguo del club, lo cual no me da derechos especiales, pero bueno, ¿qué pasa? Pues que estoy inmerso en esta lucha como continuación de la etapa primera mía, que fue el movimiento obrero. El movimiento obrero me interesó mucho, creí que podría hacer una breve historia del movimiento obrero, los cuales papeles y apuntes y no sé qué andan por casa, pero no he llegado tanto, pero me interesó mucho.
Y me encantó cuando comencé a leer los principios del movimiento obrero en Inglaterra, con el Estado de Unión y demás. Y la jornada de por las 8 horas, que efectivamente fue un trabajo titánico, imposible, parecía, eso se ha logrado, si no en el año de 1840, sí se logró poco a poco. El movimiento obrero de parte de partidos y sindicatos, importantísimo para todos. Yo ahora he leído un capítulo que recomiendo a todos, o unas cosas, sobre la lucha de los tejedores de Lyon. Los tejedores de Lyon están ahí en el comienzo de las luchas obreras, porque se da en el año 1831, 32, etc. Pero las proclamas que hacían, los papeles que se ponían entonces, que ellos tenían, y el trabajo que hacían era un trabajo que después se ha ido aclarando y ha formado parte de aquella lucha por las 8 horas del Estado de Unión y de todo de un desarrollo del movimiento obrero, que bueno, ha sido otra cosa. Se puede ligar la obra de ahora mismo, en las cuales los sindicatos creemos que están fallando bastante, porque desgraciadamente no debe ser cosa fácil dirigir un sindicato y estar al frente de un sindicato, pero de todas maneras esperábamos después de aquellas luchas en las calles, aquellas manifestaciones, aquellos movimientos de los años 60, 63, 64, la lucha de Turia, la lucha de Madrid, en fin, de todos los obreros, de todas las ramas, acompañados del movimiento estudiantil que nacía, como se ha dicho aquí. Y es por cierto que yo presencié un enfrentamiento, recordaréis los mayores vieron a Armando y otros por aquí, que hubo en el año 56, para mí significó mucho, entre los falangistas que subían de un homenaje a Víctor Pradera y los estudiantes que bajaban por Alberto Aguilera. El choque fue en la calle Alberto Aguilera. Allí hubo de todo, hubo piedras, hubo tal, algún tiro que entonces, por el poder que tenían Fraga y otros, pues se atribuyó a un disparo de los estudiantes sobre un determinado falangista, no sé qué, que se dijo que habían muerto, no murió, por cierto. Pero bueno, que asistía a aquel enfrentamiento, ¿verdad? Y vi perfectamente al lado del cine Boulevard, calle Alberto Aguilera, cómo los falangistas echaron manos con pistolas. Porque es que estaba allí, es que coincidió, no sé por qué estaba yo en la calle, debía tener alguna baja de trabajo. Entonces trabajaba en la industria del cristal, del vidrio, estaba por allí y fue tal. Bueno, para mí significó bastante ser observador de aquello. Y bueno, y cuando yo ya había entrado un poco en el mundo del sindicalismo, que se estaba desarrollando con la fuerza que podía dentro del sindicato vertical. Y fui en los verticales, que fueron los sindicatos los actuales, o más y menos. Allí conocí a un Tano, al Romano, al Arcadio Macario, otro, Paco el cura, que era una persona muy enloquecida, exaltada, y me decían Rafael, tú que eres más tranquilo, ponte al lado del Paco el cura, que va para allá, oye, que dice muchas burradas, coño, nos ponen problemas, es cierto. Bien, una cosa, otra cosa, y aparece el club, y entonces aparece mi entrada en el club de la mano de unos amigos, uno del cual estuvo aquí, Mariano Herrero. Mariano Herrero la ha conocido a uno de aquí, por ejemplo, Antonio ha ido a verle, ha tenido unas entrevistas para su historia del GAUN y a uno de vosotros, Vicente Romano, creo que también ha charlado con él, y otros amigos creo que son los que a otros amigos nos dijeron lo que comenzaba, lo que podría empezar a funcionar, que era el club de amigos de la UNESCO. Entonces, parece ser que hubo una labor muy importante para la aparición del club por parte de Eva Sastre, otras personas, que después, bueno, quisieron entrar en la primera directiva, pero no fue posible, o alguien habló con ellos, no sé quién en su momento,
y unos y otros acordaron no entrar en la directiva por parte de EVA. Si entraron, trataron de entrar otros compañeros nuestros, vamos a decir luchadores, comunistas, me parece, pero fue imposible, porque la primera directiva, el primer comité del CAU, fue claramente de cristianos, amigos del franquismo, todavía estados al franquismo, y de una serie de personas que no recuerdo muy bien. Primitivo de la Quintana, que fue el primer presidente, que estaba ligado a la revista del Correo de la UNESCO, otros, pero que estos se aferraron a aquel poder que le daban para presidir el primer comité ejecutivo, que después se les fue quitando de la mano. Afortunadamente, porque aquí llegaban centenares de personas luchadoras. No creo que me equivoque al decir que el elemento principal, el componente principal de los amigos de la UNESCO, y si no amigos de la UNESCO, los amigos que entraban en las posibilidades que le daban a luchar por los derechos humanos, eran gente obrera. Era conocida aquí, he vivido por aquí, he vivido aquí. Bien, y luego, naturalmente, la gran fuerza que tuvo la presencia de intelectuales, escritores, gente del cine y gente de otras cosas. Afortunadamente para todos. Y aquí estamos. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Bueno, leer unos poemas y ahora voy a leer unos poemas. Queridos amigos. Creía que iba a traer aquí uno sobre la perspectiva Nevsky, porque Armando habló del Palacio de Invierno y otras cosas, pero no me lo he traído, he traído otras cosas. Pero quiero hablar, sí, de un encuentro feliz con unos amigos que eran, no sé si conocidos de alguien de aquí, tal vez de nuestro amigo Santiago de Bellito y de otros, que conocí en el Café Comercial. Entonces, el Café Comercial era un lugar de tertulia, como no, el Café Comercial, hablo de los años 60, 61, todo esto, más o menos. Hice un poema sobre aquello, y el conocimiento que tuve de amigos como fue Fernando Icenta, Sandino, etcétera, otros amigos, también Santiago Amón iba para allí, también otra gente. Hombre, vamos a ver, Café Comercial es el pueblo. Sillones y espejos guardan en fondos ocultos imágenes que pasan y se pierden todos los días. Las palabras se mezclan confundidas y locas, y en la caja penetran los mensajes camuflados de billetes. Alejandro viene con sonrisa y mano abierta, y Gloria, como Kollontai, habla con Dicenta de cine y de teatro. Se llena todo de humo, de tabaco y rumores falsos, y la puerta del café es una insólita cita sin fin. Alguien conseguía una cita, de mujer se decía, y la charla crecía enloquecida y pedíamos otro café. Se trataba de esta aventura y de estos hechos. Vamos a ver si voy aquí escogiendo unas cosas que he señalado y que me parece que como se me escurren, pues los voy a ir pasando. Por ejemplo, pero aquí tenemos algo. La muchacha del vestido negro. Marlon se toma una cerveza en la terraza del Café de la Paz, rodeado de figurines y autos descapotables. Y la muchacha de la Pamela mira tras el bote y los camareros sonríen y hacen un ritmo con las bandejas. La bella del vestido negro y ojos azules entra en escena y se pierde en la gran boutique entre sombras de maniquíes y telas vaporosas. Hay un murmullo de seso y de sorpresa, y los hombres acuden en su busca, y la joven de pechos erectos y vestido negro hace un mohín y se hunde en nubes de pañuelos y pomos de esencias. Los detectives tienen la cita, y Marlon se cala su sombrero y pide champán y puros habanos. Los pasos se aceleran y los gritos, y Marlon y la chica huyen en un Ford amarillo y se abrazan
besándose con pasión y descaro. Cuando hablo de Marlon no hace falta decir, bueno, pues todos sabemos quién era, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí, que hay bastantes cosas, no voy a leer los 40 que hay por aquí, pero hay alguna parita que... Bueno, pero permitís una cierta rebusca, porque he señalado algunos y se esconden también. Se esconden también. Ya lo he leído, pero no he leído lo de ninguno de que dedicó aquí a Mayakovsky. Para mí es un personaje muy querido, con una vida y con un final, bueno, trágico. Es que la vida es trágica, la de los poetas parece que es más trágica todavía, porque, no sé, son gente todavía un poco más sensibles. Digo somos, pero tal vez sabes. A mí me dicen alguna vez que soy un poco vulnerable. Bueno, pues seré vulnerable. Al final, cuando soy vulnerable, que he aguantado muchos años interviniendo en determinadas cosas y causas justas, creo. Escuchad. Y si Mayakovsky levantara la cabeza y la voz, ¿hasta dónde se oirían sus gritos de cargadores? Si el poeta alzara aquellos brazos poderosos, ¿dónde alcanzarían su puño y su protesta? Porque, amigos, la guerra, el hambre, los niños con sus cuerpos mutilados, están aquí entre nosotros y son cosas que claman a los muertos. ¿Qué diría el poeta, el hombre soñador? Y ahí están el banquero ladrón, el burócrata vendido, el papa de dedo amenazante, los aviones quemando aldeas en la noche. Si oírlo aquí, entre nosotros, y la ruta que amaron Vladimir y sus hermanos, oírlo, pudiera ser cerrada. Escuchad, Mayakovsky tronaría a todos los vientos. No, basta. A vosotros, verdugos del mundo, hermanos, ¿me oís? Basta ya. Voy a terminar con unos poemitas bien breves, creo que bastante breves, dedicados al tema África. Niños de Somalia. Sus ojos, verlos, queja y sorpresa son grandes como su hambre, semiabiertos en el gran dolor, oscuro y maldito, también sus piernecitas, a la tierra echadas como herido invertebrado, sus manos apenas clamantes a los exhaustos pechos, su cuerpo todo puesto en mar de sangre y lágrimas. Ver este dolor, la llaga misma, delante de nosotros. Y aquí ya doy fin. Muchas gracias, Rafael. Le dice Armando López Salinas, que lo había advertido ya antes, que tiene un problema familiar y no se tiene que ir. Dice, bueno, dice que escucha a Vicente, que va a hablar ahora, pero no se podrá quedar reconocido. Paso a Vicente, no puedo hablar. Tengo muy poca voz, estoy un poco discapacitado físicamente, así que voy a hablar poco, porque también quiero acompañar a mi amigo, el entrañable Armando, la desbandada que los dos vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Voy a ser muy breve, enunciar solamente algunas de las cosas que a mí me ocupan y me ocupan, por si a alguien le interesan también y tiene ganas de que vuelva a charlar de estas cosas en el campo.
Yo me he ocupado y preocupado durante toda mi vida, consciente de decir, desde que a los 20 años entré en la universidad, de la producción capitalista del conocimiento, de la comunicación, de la información y de esas cosas. Su modo de producción. Y es decir, he llegado a la conclusión de que asistimos a un secuestro del conocimiento, parafraseando un poco el libro de la Susan George, el secuestro del conocimiento. Bien, muy brevemente, ese modo de producir conocimiento es un acto de violencia. No es violencia física, es lo que se suele llamar violencia psíquica o psicológica o simbólica. Es decir, cuando se falsea la realidad y se mete en el cerebro, en las mentes de las personas que adopten su propia explotación, pensemos en los idiotas de Grecia, que es un acto de violencia. Cuando se les priva de los conocimientos necesarios para dominar su realidad, su entorno, etc., pues se les priva del alimento y se les priva de la vida. Es un acto de violencia. Tengo libros sobre eso, pero vale. Las técnicas utilizadas son muchas, yo las sobre dos. Las que ellos reclaman, naturalmente, como ellos son los propietarios de los medios de comunicación, ves, encontráis algún medio que no esté de acuerdo con el capitalismo en el kiosco, todos están conformes con que esta democracia, esta formación social es la mejor que hay, o la menos mala, como dicen. El primero de la selección. La información es necesariamente selectiva. El periódico tiene un número determinado de páginas, un espacio que le deja la publicidad o el reclamo, y la televisión tiene media hora para hablar 16 noticias, en qué tiempo le pueden dar a una noticia. Selección. ¿Y qué seleccionan? Pues aquello que concuerda con sus intereses. No les vamos a pedir a un capitalista que seleccione cosas que van en contra de sus intereses. Para eso invierte muchos miles de millones en esos medios y en esos satélites, ¿no? Para que les sean rentables. Es decir, se produce conocimiento, información de lo que conlleva el conocimiento, que tenga valor de cambio, como decía don Carlos, que para mí todavía me sigue ayudando a entender un poco el mundo en el que vivo, aunque nos acusan de que ya estamos anticuados leyendo todavía eso. Es decir, y omiten naturalmente aquellos conocimientos que tienen valor de uso, es decir, que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Después, por dar algunos datos, lo que producen los corresponsales, hablar de la comunicación, en sus lugares de trabajo, ¿no? Supongamos que sea 100, lo que aparece en los periódicos, en las radios, en las televisiones, el 1% de lo que se produce es lo que se publica. Imagínate en una industria que tenga mayor despilfarro que yo conozco también. Después viene el silenciamiento, ¿no? Y que se silencia lo que no interesa, se silencian los conocimientos que pueden naturalmente perjudicar la obtención de esos intereses. Entonces, no voy a hablar de la reflexión académica, no tenemos tiempo para eso, pero lo que sí es cierto es que para la transformación, teniendo un poco al epígrafe de la mesa esta, factores de transformación social, para la transformación social se necesitan herramientas, y una de esas herramientas es el conocimiento, naturalmente. Si no disponemos de conocimientos para actuar racionalmente sobre nuestro entorno y nuestro entorno en la sociedad, pues no la transformamos. Siguen los que están interesados en las cosas siguen como están. A la autodeterminación en cultura, lo mismo que en economía, en política, en los demás ámbitos de la actividad humana, se llega tras el estudio
de la heterodeterminación. ¿Qué obstáculos encontramos que nos impiden ser autodeterminados? Y ahí nos encontramos con, vamos, yo por lo menos, con mi trabajo, en mi actividad, nos encontramos con que este modo de producción capitalista es lo que produce lo que llamamos eso que se llama pensamiento único. Un pensamiento acrítico del sistema. El pensamiento crítico que es el necesario para cambiar las cosas, pues ese no encuentra difusión pública, no encuentra publicidad. Y el conocimiento necesario para la transformación será el pensamiento crítico, el pensamiento que amplía la conciencia, que amplía el conocimiento. Esta frase de la ampliación de la conciencia se la debo a ya que estamos hablando un poco de memoria histórica, se la debo a un joven inglés, Christopher Cotwell, que murió con 29 años en el frente del Serrano, y que es el padre de la crítica literaria inglesa, para menos que eso. Pero bien, murió justo cuando le iban a entregar el telegrama de que lo retirasen del frente. Hablando del CAUM, 2 minutos más. Le he puesto la penitencia de 5 minutos. Porque lo interesante de la actividad mía en el grupo es naturalmente el diálogo, el intercambio. Y claro, cuando se llama yo solo, pues no hay diálogo, depende de mí, así que dejo si queda algún tiempo para la posibilidad de dialogar. El capitalismo, el tardocapitalismo, como se dice ahora, nos ha robado, nos ha privado de lo que yo llamo lugares del tiempo. Los lugares a donde vamos o íbamos a hablar, a conversar. Ya esos lugares han desaparecido, ni siquiera los muchachos pueden hablar porque se llevan su botellón y los echan poco menos que a palos o con gases, ¿no? Y los mayores tampoco tienen esos lugares del tiempo. Es decir, lugares donde contrastamos el pensamiento. ¿De dónde va a surgir la solidaridad si no es del descubrimiento de que tenemos cosas en común? El descubrir que el otro tiene el mismo problema que yo, también nos pongamos de acuerdo en hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Y eso naturalmente es peligroso para los que dominan la cultura. O como decía, ya que estamos aquí citando a poetas, un poeta también de mi gusto, Bertolt Brecht, ¿de qué me sirve tener razón si nadie me la da? ¿Para qué la quiero? Pues sí. En fin, y son lugares que se tienen. Y esos lugares del tiempo, las plazas, yo he visto, por ejemplo, han desaparecido, donde la gente pasea, ahora se ha hecho el espacio para el taxi, es decir, para el lucro de los fabricantes del taxi, los automóviles, los autos. He visto como las plazas de las ciudades ibéricas, ¿no? Portuguesas y españolas, que se han hecho en lo poco que yo conozco de América Latina, esas plazas están ocupadas por un centro comercial a donde todo el mundo va, pero no a hablar, sino a mirar la oferta del día, que es lo que estaba, otra cosa no. Y se llevan los niños a pasearlos para ver y frustrarlos porque no pueden comprar tantas cosas. El CAUM, para mí, yo creo que es uno de los poquitos lugares que quedan para ese encuentro, para ese pasar el tiempo con personas con las que podemos hablar y quizá ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y en ese sentido creo que vale la pena mantener estos lugares, o que no se pierdan los poquitos que quedan y, si es posible, conquistar otros. Yo creo que con esto me callo y hablamos. Por poquito que hablamos. Yo no estoy en condiciones de quedarme mucho tiempo tampoco. Yo también me quiero. Gracias.